Cuando un paciente consulta a esta edad, el objetivo del examen musculoesquelético es diferenciar procesos fisiológicos del desarrollo de las extremidades, de procesos patológicos que nos hacen pensar en enfermedad. Y para esto, debemos encontrar respuestas a las siguientes preguntas. Cuando un paciente consulta por una patología que compromete el aparato musculoesquelético, es muy importante preguntarle edad y el sexo. La edad es fundamental, pues nos permite sospechar cuál diagnóstico es más frecuente en cada uno de los grupos etarios. El motivo de la consulta y la enfermedad actual es fundamental, pues esto nos sirve de guía para hacer un adecuado examen físico y poder llegar a un diagnóstico. Es importante recordar que al ingresar al consultorio se debe saludar al niño y a su acompañante para que se sienta en confianza durante el examen. Las causas más frecuentes de consulta son: deformidad. Para este caso es importante evaluar si es de los miembros superiores, inferiores o columna y cómo ha sido su evolución. En esta edad es muy frecuente que el niño consulte por genu varo, que es normal en pacientes menores de 24 meses, y el genu valgo, que es normal en pacientes de 3 y 6 años. Alteraciones de la marcha. Es importante aclarar si consultan por alteraciones en las rodillas o si camina con los pies hacia adentro, progresión negativa de la marcha, o con los pies hacia afuera, progresión positiva de la marcha. Cojera. Es fundamental identificar qué patrón de dolor presenta el paciente: infeccioso, inflamatorio, tumoral o benigno. El patrón del dolor y la localización son fundamentales, pues nos hacen sospechar los diferentes diagnósticos. En niños es fundamental recordar que todo dolor en rodilla nos obliga a hacer un examen detallado de la cadera. En toda historia clínica es fundamental indagar sobre los antecedentes, específicamente para las patologías osteomusculares. Los puntos fundamentales a indagar son los antecedentes del parto, antecedentes de trauma o infección, antecedentes familiares y pautas del desarrollo. En la limitación de arcos de movimiento, debemos aclarar el sitio donde se presenta y el momento del día en que hace su aparición. Cuando indagamos sobre los antecedentes del parto es fundamental tener 3 puntos. El primero es la presentación, pues el paciente tuvo una presentación podálica, nos debe hacer sospechar en displasia de la cadera en desarrollo. Los otros 2 son las semanas de embarazo y el peso al nacer. Si el paciente tuvo un parto prematuro o tuvo un peso menor de 2.000 gramos y el paciente consulta por un retardo al desarrollo, nos debe hacer sospechar en patologías neurológicas. Es muy importante indagar cualquier antecedente familiar sobre trastornos del sistema musculoesquelético, en especial la displasia de cadera. Al iniciar el examen físico, el principal objetivo es evaluar de manera sistemática y organizada el sistema musculoesquelético, con el fin de detectar si la causa de consulta del paciente es por un fenómeno fisiológico o patológico. A esta edad, es muy importante explicar al niño y a su acompañante cómo son las maniobras que se van a realizar, lo anterior con el fin de evitar que el niño se sienta atacado durante el examen. Al examinar el segmento superior del cuerpo, se evalúa la articulación temporomandibular. Allí se observa la apertura oral. Lo normal es que por lo menos sea de 3 dedos. En caso de que sea menor, nos hace sospechar una artritis idiopática juvenil. En caso de encontrar alguna deformidad en miembros superiores, es fundamental aclarar los antecedentes del trauma. Al evaluar el movimiento pasivo y activo en hombros, codos y muñecas, es fundamental revisar la pronosupinación de antebrazo y, en caso de limitación, sospechar sinostosis radiocubital proximal. Luego evaluamos la compresión de las MTF y, en caso de presentar dolor o edema, nos hace sospechar una artritis idiopática juvenil. Luego procedemos con el examen de miembros inferiores, que se desarrolla en 3 etapas: marcha, examen de pie y examen en la camilla. En la marcha evaluamos el tipo de progresión, la forma de las rodillas y si hay presencia de cojera. La progresión de la marcha se refiere a la forma como los pies apuntan con respecto a una línea en el piso. En caso de ser negativa, nos enfocamos en las anomalías rotacionales, generalmente fisiológicas a esta edad, como son el aumento de la anteversión femoral y la torsión tibia interna. A esta edad es común que los niños se observen con aparente genu varo o genu valgo de rodilla durante la marcha
y que sea secundario a un fenómeno rotacional. Es importante recordar que la evaluación de la alineación en las rodillas se debe realizar en la camilla, con las rótulas alineadas. En caso de que nuestro paciente presente señales de cojera, es importante tipificarla para encontrar las causas. La cojera Trendelenburg se caracteriza porque el paciente desvía el tronco hacia un lado durante la marcha. Es indicativo de una patología ósea en cadera. La cojera Step-Page se caracteriza porque el paciente no realiza dorsiflexión en el balanceo y es indicativa de lesiones de nervio periférico, específicamente del peroneo común. La cojera de circunducción es indicativa de debilidad en los extensores de rodilla, como la que se presenta en miopatías. Para continuar con el examen de miembros inferiores, es importante anotar que si el paciente es mayor de 4 años, se realiza el examen de pie para ejecutar las siguientes pruebas. En esta posición se evalúa la discrepancia de longitud, viendo la altura de las crestas ilíacas. El siguiente paso es la prueba de Adams. Es importante recordar que si el paciente presenta discrepancia de longitud, es necesario corregirla antes de realizar la prueba. La prueba consiste en decirle al paciente que con las rodillas extendidas realice flexión de la columna. Así podemos detectar desviaciones de la columna vertebral. Desde atrás evaluamos la presencia de givas, que nos hace pensar en escoliosis. Si el paciente presenta limitación de la movilidad de la columna, nos hace sospechar en una patología infecciosa. Párate en un piecito. Eso. Para el signo de Trendelenburg, se pide al paciente que se pare en un pie, y lo normal es que éste eleve la cadera contraria. En caso de que su cadera contraria caiga, es signo de que hay un problema óseo en la cadera que realizó el apoyo. Luego de esto, evaluamos si el paciente presenta defectos en línea media. Para el siguiente ejercicio se le pide al paciente que se pare en puntas de pie, y así observar si forma arco. Si forma arco, corresponde a un pie plano flexible. Si no forma arco, se debe evaluar si presenta un pie plano rígido. Al pasar al examen en la camilla, inicialmente debemos evaluar la posición de la extremidad, sobre todo si el paciente consulta por urgencias. Si encontramos posición con flexión y rotación externa de cadera, o presenta contractura-flexión de rodilla, nos debe hacer sospechar una fractura o infección osteoarticular. En cadera, realizamos la maniobra de Galeazzi, que consiste en flexionar la cadera y rodillas a 90 grados para ver discrepancia de longitud. Si el hallazgo es positivo, se debe sospechar un trastorno en la cadera o el fémur. La abducción consiste en flexionar rodillas y caderas a 90 grados y realizar una apertura de las piernas. Si se presenta limitación, se sospecha una displasia de cadera en desarrollo o una enfermedad de Perthes. Es importante establecer la angulación aproximada para poder realizar un seguimiento a la progresión clínica. Para la rotación interna, se evalúa al paciente en posición de cúbito prono, boca abajo. En caso de detectar disminución de un lado, se sospecha una enfermedad de Perthes. La prueba de Thomas consiste en flexionar la cadera contraria a evaluar y ver el grado de contractura en flexión de cadera. Es importante establecer la angulación aproximada para poder realizar un seguimiento de la progresión clínica. Si es mayor de 15 grados, se considera patológico. El signo de Patrick consiste en realizar abducción y rotación externa de la extremidad. Si produce dolor en la articulación sacroiliaica, es signo de sacroileitis. En el examen de rodilla, primero hay que evaluar si hay derrame articular. En algunos casos es evidente solo con la inspección. En otros casos es necesario realizar el signo de la onda, que consiste en hacer presión medial y luego presión lateral. Así observamos cómo se desplaza el líquido articular. Luego de los 8 años se puede presentar dolor en la rodilla. En estos casos es importante revisar si hay dolor en los siguientes puntos. El dolor en la tuberosidad tibial nos hace sospechar en una osteocondrosis de la tibia. Si el dolor es en el polo inferior o polo superior de la rótula, nos hace sospechar en una osteocondrosis de la rótula. Si al palpar la carilla lateral de la rótula, el dolor está en este nivel, podemos sospechar un trastorno patelofemoral. Si en la interlínea articular el dolor se ubica en la parte lateral, nos hace pensar en un menisco discoide. Para la alineación de las extremidades, es fundamental ubicar las rótulas hacia arriba, pues su evaluación interna puede simular un falso valgo.
Con las rodillas al cielo, se observa si hay aumento de la distancia entre los cóndilos femorales, un genu-varu, o entre los dos maléolos, genu-valgo. Es fundamental tener en cuenta que el genu-varu es normal hasta los 24 meses y el genu-valgo es normal entre los 3 y 6 años. Es importante recordar que si la deformidad es asimétrica, es signo de alarma sin importar la edad. Uno de los pasos finales es la evaluación del pie, en donde debemos practicar las siguientes pruebas. La maniobra de Jack nos permite diferenciar un pie plano flexible de uno rígido y consiste en realizar una extensión de la articulación metatarsofalángica que genera la aparición del arco plantar. En caso de no observar el arco plantar, evaluamos si con la manipulación es posible lograr una corrección del pie. Si esto se logra, el paciente presenta pie plano flexible. En caso de no ser posible, se debe sospechar un talo vertical congénito. Si el paciente es mayor de 8 años, procedemos a buscar sitios de dolor en el pie. En caso de dolor en la base del quinto metatarsiano o en la tuberosidad del calcáneo, nos hace pensar en osteocondrosis a dicho nivel. En caso de dolor en la fascia plantar, sería fundamental aclarar si el patrón de dolor del paciente es inflamatorio. El dolor de más de 3 meses de evolución nos hace sospechar una artritis idiopática juvenil. En la prueba de Alice boca abajo, se flexiona la rodilla y se observa si los talones están al mismo nivel. Esto evalúa la longitud de la tibia. Cuando se observa la forma del pie, se evalúa si el borde externo es recto y si hay presencia de pie cabo. En caso de estar asociado a trastornos de la marcha, nos debe hacer sospechar que tiene origen en una enfermedad neurológica. Si luego de realizar este examen completo no encontramos alteraciones y el paciente consulta porque presenta marcha con los pies para adentro o progresión negativa de la marcha, procedemos a contemplar el estudio de perfil rotacional. Línea talón-dedos. Consiste en trazar una línea que pase por el centro del talón y por el segundo espacio interdigital. Si pasa más externo, es indicativo de un metatarso aducto. Para línea muslo-pie, consiste en trazar una línea imaginaria que pasa por el centro del muslo y otra línea que pasa por el centro del pie. En caso de que se dirija hacia adentro, se considera una torsión tibial interna y hacia afuera, torsión tibial externa. Debemos detectar la angulación aproximada para poder realizar un seguimiento de la progresión clínica. Es importante anotar que la torsión tibial interna es fisiológica hasta los 8 años de edad. En la rotación interna de cadera, se evalúa al paciente de cúbito prono. En caso de observar que éste presente una rotación interna mayor de 60 grados, se considera que uno de los componentes de la progresión negativa de la marcha es el aumento de la anteversión femoral. Es importante anotar que el aumento de la anteversión femoral es fisiológica hasta los 10 años de edad. Luego de terminar el proceso de consulta, que como vimos consiste en una historia clínica completa que tiene el motivo de consulta, la enfermedad actual y los antecedentes, y de realizar un examen físico sistemático como el que acabamos de explicar, el objetivo es tener un grupo de diagnósticos que nos ayude a definir qué ayudas diagnósticas necesita nuestro paciente. Pueden ser exámenes de laboratorio o ayudas de imágenes como son la ecografía y la radiografía.